Me llamó mucho la atención en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Y dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Quiero que pongas atención en lo que estoy diciendo. Te lo voy a repetir. Y cuando tus días sean cumplidos, y aquí le habla el profeta Natán, le habla a David y le dice al rey David, todos lo conocen, ¿verdad? El profeta Natán va porque Dios le habla y le dice: mira, David, cuando tus días sean cumplidos y duerman y vayas a dormir con tus padres, porque para la Biblia la muerte es dormir, ¿verdad? Cuando vayas a dormir con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. No le dijo David: afirmaré tu reino, sino David: afirmaré su reino. Es para que vayan viendo cómo vienen las profecías hablando de Jesús. Ese es el reino que iba a afirmar. Y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Me llama la atención que dice: edificará casa para mi nombre. ¿Tú sabes qué eres tú? Casa de Dios. Amén. Tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios. Y la única forma de reafirmar su reino en la tierra para siempre era que habitara en cada uno de nosotros. O de no, sería un reino que en un momento podía terminar con la muerte de cada uno de estos reyes. Mucha gente interpreta, y es una posición teológica, de que el Señor le hablaba aquí a David de su hijo Salomón, porque él sí iba a edificar un templo físico, ¿verdad? Le iba a hacer un templo a Dios. Pero realmente cuando hablamos de su reino, el Señor nos está queriendo decir que esta palabra se estaba refiriendo a Jesús, que cuando hiciera esta entrada triunfal y después lo crucificara y después resucitara y ascendiera, iba a dejar su espíritu en cada uno de los que creyera en él. Y eso somos nosotros. Por eso vamos a ver en otra porción bíblica que ya les voy a leer, de que su reino es eterno, porque habita en cada uno de nosotros. Y dice en Zacarías, que es otro profeta, Dios le habla a Zacarías y dice, Zacarías 9:9, por si quieren apuntar: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. No olviden esta palabra, porque de ella vamos a hablar. Vendrá justo, salvador, humilde, cabalgando un asno sobre un pollino, hijo de asna. ¿A quién se refería? Jesús, ¿verdad? Estaba anunciando para que se dieran cuenta cuando éste llegara en un pollino entrando a Jerusalén, porque le está hablando al pueblo de Jerusalén, a los judíos, les está hablando de que el rey iba a llegar en un asno. Esto es como cuando ahora nosotros hablamos de la palabra, que está escrito que él va a venir en las nubes, en un abrir y cerrar de ojos, llegará y raptará su iglesia. Está anunciando el Señor lo que va a pasar para que el día que suceda, la gente se dé cuenta que fue Él el que vino, para que no haya disturbio en esta creencia. Igualmente anunció aquí, es el que va a entrar en un asno. Ahora nosotros estamos esperando que venga en las nubes, pero en este tiempo iba a entrar en un asno. Y de aquí vamos a comenzar la prédica. Se llama poder real. Y cuando yo hablo de real, no hablo de la realidad que vivimos, porque esa es la menos importante. Porque nosotros debemos vivir no en la realidad que vivimos aquí en la tierra, sino en la verdad que Dios va a desatar en nuestra realidad aquí en la tierra. Entonces este poder, él habla de la realeza de Dios, de ese poder de la realeza celestial, el poder real. Y el primer punto es
Le llegó la hora al gran Rey de Reyes. Le ha llegado la hora al gran Rey de Reyes. La historia nos cuenta que Él hizo hace más de 2000 años esa entrada triunfal que hoy estamos recordando. Por eso es que hoy es un día tan especial. Entró a Jerusalén y ahí vuelven y nos mencionan la palabra un asno o un pollino salvaje. Mientras escribía puse esto, dice: un pollino o asno montés ha sido elegido por el rey para hacer su mayor acto representativo del gran poder real. A nadie se le ocurre coger un pollino, de paso un pollino salvaje, para hacer una entrada triunfal. Por lo menos ahora estamos esperando que vengan las nubes y desde los cielos, ¿verdad?, nos va a recoger, esperamos algo especial. Pero en ese tiempo, mira lo que decía: un pollino, un hijito de una asna, en ese animal. Por eso es que es tan importante. Y esto es este domingo. Vamos a leer Marcos capítulo 11, versículos del 1 a 11. Yo se los voy a leer y quiero que todos lo leamos para que así cojamos fuerza. Vamos a leerlo para que se pueda quedar grabado. Por ahí dice la gente que estudia que la inteligencia es la capacidad que tú tienes para acumular conocimientos. Eso es inteligencia. Si te dicen que eres muy inteligente es porque tú tienes una capacidad para acumular conocimientos. Pero tú puedes estimular esta capacidad de conocimiento cuando tú no solo lees con tus ojos, sino que tú abres tu boca y puedes leer las cosas, porque no solo las está leyendo tu mente, sino que te las estás escuchando tú mismo. Así que vamos a hacer esa labor, porque esta porción usted jamás la va a olvidar. Aquí está toda la historia. Leemos Marcos 11, capítulo 1 al 11, entrada triunfal. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis a ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traerlo. Ahora seguimos. ¿Ya vieron? ¿Quién llegó? El tiempo del pollino, que venían anunciando. ¿Se acuerdan que leímos al principio en la introducción? Les hablé de Zacarías, ¿verdad? Donde estaban anunciando al pollino, al famoso pollino. Ahí está. Y yo quiero que no olvides esta palabrita. Dice: hallaréis un pollino atado, el cual nunca ha sido montado. Un pollino que nunca ha sido montado es un pollino rebelde, es un pollino cerrero, ¿verdad? Un pollino que no va a querer ni que te le acerques, porque enseguida te va a dar una patada. Entonces, no olvides eso, ves teniéndolo allí. Desatadlo y traerlo. O sea que estaba ¿cómo? Amarrado, estaba atado. No olvides lo que era y cómo estaba atado. Tercer versículo, seguimos leyendo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? O sea, ¿qué? ¿Te lo vas a robar? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás desatando esto? Pero ellos venían con la orden del Señor. Seguimos la porción. Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado. Claro que el poder real, cuando yo digo yo voy a hacer esto porque eso es lo que dice la palabra, aunque el mundo diga que no, tú tienes autoridad y sabes que Dios te va a respaldar en lo que tú hagas. Allí es donde hay poder, cuando tú tienes una palabra de tu lado y tú la puedes lanzar y el mundo entero se te puede venir encima, pero tú dices: yo lo hago porque a mí Dios me dijo que lo hiciera. Entonces, vamos al... Y los dejaron. Y los que iban delante, ¿no? Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían
vendían por el camino, y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David. ¿Se acuerdan que le dijo a David que de él saldría de sus lomos, de sus entrañas, aquel Salvador que iba a entrar en un pollino y que reafirmaría su reino? Cumplimiento de una promesa más. ¿Sabes qué promesa iba por ahí? La número aproximadamente 270 de las promesas que habían para la venida de Jesús. Ya en este momento era aproximadamente la promesa 270 o la profecía 270 que se había dado sobre Jesús. El versículo 11 dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Listo, hizo su entrada triunfal, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar de ese famoso pollino. Vamos a entender quién es ese pollino, cómo fue que fue llamado por el Señor, qué significa. Un pollino que no ha sido montado es un animal salvaje o montés. Y yo busqué en el diccionario. ¿Aparece? Ok. Un pollino salvaje o montés, dice el diccionario, que es un cuadrúpedo más pequeño que un caballo con cabeza más grande. O sea que es un caballo. Dice también grandes orejas. O sea que es un ¿qué? Orejón. Tiene cola larga, pero áspero. O sea que es intocable. Color grisáceo, opaco, ¿verdad? Es fuerte y resistente a cargas y trabajos fuertes. Le dicen también burro, pollino, burinco, rucio, o como en aquella época le llamaban onagro. Onagro. Y al final dice: es un animal del desierto y de lugar árido, o sea que es un animal ardiente. Ardiente. Y aquí no vamos a entrar en explicaciones de ardiente, porque usted sabe muy bien lo que es un burro ardiente, lo que es un hombre ardiente, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar un poquito de eso, pero ya usted lo sabe. Y voy a ir a la palabra otra vez para que podamos seguir entendiendo el concepto que hoy vamos a aprender en Génesis capítulo 16, versículo 11 al 12, porque esta es otra ocasión en que la Biblia nos habla a nosotros de un asno montés, porque no solamente la Biblia nos habla de asno montés en ese momento de que era el pollino en el que Jesús iba a entrar, que es la única forma que nosotros a veces nos acordamos de un asno o de un pollino. Siempre que nos dice el pollino, ¡ay, sí, en el que entró Jesús a Jerusalén! Pero no, muchas porciones bíblicas nos hablan de nosotros de este asno montés. ¿Y qué dice? Dice Génesis 16, 11, 12. Además le dijo el ángel de Jehová. Está hablando aquí con Agar. ¿Saben quién es Agar? Agar era la sirvienta de Sara, esposa de Abraham, a quien Sara le dijo que su esposo la tomara y que tuvieran un hijo, porque ella quería tener un hijo. Aunque ella tenía la promesa de que Dios le iba a dar su propio hijo, ella se adelantó un poquito, y por eso dice que el hijo de Agar era el hijo de la carne, del deseo de la carne. Y no solo del deseo de la carne se refiere al deseo de la carne sexual, se refiere al deseo de la carne de ella como mujer que quería ser madre. Le dijo: bueno, coge a mi sirvienta, dame un hijo, porque en aquellos tiempos los hijos de las sirvientas eran propiedad absoluta de los amos. ¿Ok? Si un sirviente tenía un hijo, no era su hijo, era el hijo de su dueña. ¿Ok? Entonces dice: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Todos saben quién es Ismael, ¿verdad? Ese hijo que nació de la obra de la carne, pero ese es el padre de los árabes. ¿Ok? No olvide, Ismael es el padre de todos los árabes. Porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero. En hebreo, fiero se escribe peré. Solamente es peré. Cuando dice hombre es cuando dice peré
audau. ¿Ok? Hombre fiero. Perez audau. Su mano será contra todos. Profético, ¿verdad? Lo estamos viviendo. La mano de los árabes, de los islamitas que están contra todo el mundo. Su mano será contra todos y la mano de todos contra ellos, contra él. Todo el mundo está uniéndose para ir en contra de los árabes. Y delante de él todos sus hermanos habitarán. La palabra hebrea perez se traduce asno salvaje. ¿Sí vieron? ¿Qué era Ismael? Asno salvaje. Ismael era un asno salvaje y tenía todas las características de ese asno salvaje. Vamos a leer Jeremías capítulo 2 versículos 24 y 25 y vamos a entender un poquito más de ese asno salvaje. Usted se va a ir siendo un doctor en el asno salvaje. Dice: asna montés, mira cómo habla el Señor, asna montés, acostumbrada al desierto. ¿Se acuerdan que leímos que un asno era de dónde? Del desierto, de una zona árida, porque él era ardiente. Entonces dice, asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor, acuérdense, ardiente, ardor, olfatea el viento. ¿Ustedes han visto un animal en celo que anda buscando a la parejita? Mira lo que dice el Señor. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscan no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Quiere decir que tú no tienes que andar corriendo mucho detrás de nada, porque ella está tan ardiente que ella se va a dejar apresar fácilmente. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque extraños he amado y tras ellos he de ir. Eso es un asno montés, eso es un asno salvaje. Y yo les he traído estas porciones bíblicas para que usted no diga, ya la pastora dijo esto, pero la verdad yo no encuentro eso en ninguna otra porción bíblica. No, sí las hay muchas. Yo por el tiempo te reduje a 3. Vamos a ver las características de un asno salvaje y montés. No se somete a ninguna autoridad. Ahorita les dije, alguien se le va a acercar y enseguida patea, ¿cierto? Esa es la fama que tienen los asnos. Nadie se atreve a acercarse. No es enseñable. Y yo quiero que tú hagas un análisis comparativo de ese asno montés con lo que cada uno de nosotros somos como personas. Cada uno de nosotros se va a identificar con una de estas características de este asno montés. Nadie se atreve a acercarse a ti porque siempre estás, o cuando te hablan enseguida gritas, respondes mal, nadie tiene por qué saber nada de ti, eres terco, no eres enseñable, no tienes buenas relaciones con nadie, casa sola. Te crees libre, puedes hacer lo que te da la gana. ¿Sabes por qué? Porque es amador de sí mismo. El asno no acepta que nadie se le acerque, porque él es amador de sí mismo. Quiere hacer lo que le da la gana, como le da la gana, en el tiempo que le da la gana. Y todo consejo que le quiere dar lo rechaza, porque no quiere ser influenciado. Y mira que esta característica me llamó mucho la atención. Ustedes se han dado cuenta de que ahora yo lo he escuchado, no sé si ustedes dicen, no, es que el niño es de carácter fuerte, de carácter firme. Eso está bien que sea firme, que tenga su propia personalidad. Falso, mentira del diablo. Mentira del diablo. Es un asno salvaje. ¿Tú sabes qué pasó con Ismael? Fue criado fuera de la casa de mamá y papá. Él no fue criado como debía ser. No tuvo un padre que doblegara su carácter. Y no es que cambies el carácter de un hijo, pero es que lo doblegues, que lo moldees basado en la palabra, que lo ayudes a sacar de lo vil
lo preciado, para que entonces pueda ser como Dios espera que sea tu hijo. Amén. Y esto es para cada uno de nosotros, porque nos tenemos que analizar en qué nos parecemos a un asno salvaje. Recordamos que en Jeremías 2:24 dijo que era de un lugar con ardiente. Y yo dije, voy a leer que es lujuria. Lujuria es un apetito desordenado e ilimitado por los deseos de la carne, que está muchas veces conectado con el deseo sexual. Muchas veces. O sea que no existe una palabra absoluta de lujuria que vaya conectada al sexo. Es simplemente darle gusto a tu carne. Y eso es lo que es un asno salvaje. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros peleamos, luchamos, es más, dejamos a un lado las cosas del Señor para darnos gusto a nosotros mismos. No, pero eso puede esperar, no, pero eso después. No, es que lo primero en tu vida, si no es Dios, si lo primero en tu vida no es Dios, entonces tú te estás comportando como un asno salvaje. Y eso era lo que Jesús quería hacer. Por eso eligió un asno salvaje. Por eso no cogió un hermoso caballo. O pudo escoger un asno domado. ¿Cierto? Él pudo elegir un asno que ya estuviera domado. ¿Por qué arriesgarse a montarse en un pollino que era salvaje? ¿Qué tal que le hubiera hecho un espectáculo? Dando patadas después que Jesús venía montado ahí y la gente echando ramos y mantos y el burro se hubiera vuelto loco. Hubiera sido tremendo. ¿Te imaginas eso escrito en la Biblia? Y entonces el burro comenzó a dar patadas y no se dejaba montar y echaba a Jesús al piso. No, él lo cogió y ahorita leíamos que cuando se lo llevaron, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Acuérdense, cogió sus ropas, sus vestiduras y las montó. Ahí no leímos bien, pero hay una porción que explica que no solamente venía el burro, sino que le traían a la mamá. Y dice, y sus vestiduras las pusieron sobre ellos. O sea que yo me imagino esos vestidos de realeza que el Señor traía y puso sobre un burro salvaje que le podía hacer un show y la mamá lo emburrico, ¿verdad? Y se montó. Él se montó, pero él no se quedó ahí. Él se montó y anduvo hacia entrar. Cuando escribía, una palabra vino a mi mente. Eso fue un gesto dramático. Así como soy yo de un poquito dramática, los que me conocen saben. Eso fue un gesto dramático. Montarse el Rey de Reyes, el Señor de Señores, con vestidura real, a mostrar su autoridad y su poder real, montado en un pollinito, rebelde. Pero yo te voy a explicar una cosa de la historia, para que tú sepas por qué hizo eso. La historia dice, y muchos ya saben, que cuando un rey iba a una batalla, ¿verdad? Libraba una batalla en un pueblo y vencía, venía victorioso. La forma de entrar al pueblo era entrando en un pollino, pero no salvaje, domado. Porque venía diciendo, con toda humildad, yo vengo a decirles que traigo paz, que ya vencimos. ¿Paz por qué? Porque venció al enemigo, ¿verdad? Eso era lo que demostraba. Yo digo, ¿y por qué entonces Jesús cogió un pollino salvaje y no un pollino domado para demostrarnos eso? Y hubiera sido más claro. Facilito, mira, como un pollino domado y ya. Eso es lo que significa. Jesús no era un rey terrenal. Solo no tenía por qué entrar en un pollino a una ciudad. Estaba tomando un lugar que terrenalmente no le correspondía. Sin embargo, la gente lo recibió. Hicieron con él lo mismo que hacían con los reyes terrenales. Se quitaban los mantos, le echaban los ramos para que él caminara sobre ellos. Y aún le decían, Hosana, Hosana. Lo identificaron, si recuerdan la lectura, como el hijo de David, aquel que traía por promesa la libertad para el pueblo, la paz para el pueblo. Y le he dado ruedas y ruedas y ruedas y todavía no le digo. Es que el Señor quería que tú y yo nos identificáramos con ese pollino salvaje, rebelde, indomable, indómito, dice la palabra, donde nadie se puede montar. Ni nosotros como padres, si es el hijo,
ni el esposo sobre la esposa, ni la esposa sobre el esposo. Somos fuertes. Somos como ese pollino, que a veces ni siquiera nos pueden tocar, porque vamos de a patadas. Ese tema no me lo toques. Yo soy así. Eres cabezón. Eres cabezón. Somos cabezones. ¿Alguien está libre aquí de ese pecado? ¿De ser terco, obstinado, de ser rebelde? ¿Alguien está libre? No, ¿verdad? Pues para eso fue que entró Jesús a Jerusalén, en ese pollino indomable, para que tú supieras que no lo domaba un hombre, que no era terrenal el rey, que era espiritual, que le estaba tocando a tu puerta para entrar en tu corazón y desatarte, porque el problema es que como pollinos estamos atados y nadie nos puede ayudar, porque estamos felices atados a esa condena que tenemos. Nos encanta estar allí al ladito, agarrados así del alcohol, de la droga, de lo que quieras, de los deseos sexuales, de la obra de la carne, porque los pecados que más se mencionan son los que más se ven, pero hay pecados internos que no se ven, que son mucho más grandes y nos tienen atados. La mentira, la falsedad, la hipocresía, la crítica, la murmuración, todo eso está aquí adentro, mira. Todo eso está aquí adentro y nadie lo ve. Y hay mucha gente que critica más de lo que tú crees aquí adentro, en sus pensamientos. Y dice, no, esto nada más aquí en mi casa, nada más lo hablo contigo, esposo mío. ¿Ya lo hablaste? ¿Ya pecaste? Por eso los pensamientos hay que llevarlos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, para que antes de que abras tu boca, ya se acabe el pecado. Has sido tentado, pero venciste la tentación. Y cerraste tu boca antes de la crítica. Y eso es lo que el Señor quería que supiéramos, que había un asno montés en cada uno de nosotros. Y yo quiero que le digas a tu vecino de al lado, si es tu esposo o tu esposa, tranquilo, díselo, que no va a haber pelea. Díselo aquí, allá en la casa no se lo digas. Asno montés, ya ha sido domado. Ha sido domado. Bueno, yo quiero que tú recuerdes esto por siempre. Yo quiero que tú recuerdes que dentro, aquí muy adentro de cada uno de nosotros, hay un asno montés. Hay un asno montés al cual Jesús quiere montar. Amén. Y lo primero, siguiendo el orden de la palabra, es que te desates en el nombre de Jesús. Amén. Porque si no te desatas, ahí vas a estar dándole patadas a todo el que se te acerque. Porque eres cabezón, o somos cabezones, y somos orejones y no oímos nada. Amén. ¿No te das cuenta que el burro es un animal bruto? Que le tienen que dar de palo para que ande. Pero cuando es con el Señor, que Él se monta en nuestras vidas, que Él nos desata y nos quita toda atadura y toda herencia generacional y toda maldición que haya venido sobre nosotros por herencia, o toda maldición que con nuestra propia boca hemos lanzado sobre nuestras vidas y sobre nuestras generaciones. Cuando tú te quites ese lazo con el que has estado amarrado como pollo, como pollino, entonces vienes al Señor y te arrodillas. Entonces, Señor, haz en mi vida lo que tú quieras, ¿verdad? Y es cuando el Señor se monta sobre ti. ¿Y qué fue lo primero que montaron sobre ese pollino? Las vestiduras blancas, ¿verdad? Las vestiduras blancas. Porque Él vino a limpiarte. Él vino para eso, a poner su vestidura blanca sobre ti, para domarte, y entonces tú caminaras como Él quería que caminaras. Cuando Jesús ya se monta en ese pollino y coloca sobre Él sus vestiduras blancas, entonces es cuando entra a Jerusalén. No antes. Él mostró su dominio y su poder real. Porque esta palabra es importante. Él tiene poder real. Su poder es de la realeza celestial. Su poder es del reino de los cielos al cual tú y yo pertenecemos. Ese es nuestro reino.
Esa es su realeza. Y ahí Él mostró cómo pudo dominar a este pollino rebelde. Así que tenemos que entregar todas esas áreas débiles, porque tú dices, bueno, sí, es que son las áreas malas que yo tengo. Yes, son tus áreas malas, pero porque son tus debilidades. Porque si yo soy débil en mi carácter y yo no tengo dominio propio, entonces cualquier cosa que me digan me va a hacer explotar, ¿verdad? Eso quiere decir, no es que yo sea fuerte, es que soy débil. Y cualquier cosa va a tocarme y me va a hacer caer. Si yo soy débil en el sexo, cualquier figura que se me aparezca enfrente me va a parecer bien, porque también de eso tenemos. ¿Vieron lo que era un pollino? Ardiente. Así que tengamos mucho cuidado con ese pollino interior que tenemos que estar entregándole al Señor para que Él lo domine. Es que en nuestra fuerza no podemos. ¿O tú crees que el pollino se dominó a sí mismo? Dime, ¿el pollino se pudo dominar a sí mismo? ¿El pollino se pudo desatar a sí mismo? No, Él mandó a alguien. Mira, alguien llegó a mi vida y me predicó el Evangelio. Alguien me desató a mí de esa baranda donde yo estaba atada. Alguien lo hizo, y yo sé que alguien lo hizo contigo, y yo sé que alguien lo hizo contigo, y cada uno de nosotros podemos recordar quién nos desató de esa baranda donde estábamos amarrados. Y aquí cuando te trajeron, es como cuando el pollino llegó a Jesús, porque aquí con la palabra el Señor se ha montado encima de ti y te está domando. Eso es lo que el Señor está haciendo con nuestras vidas. Nos está domando. ¿Entendida la palabra? Amén. ¿Quiénes somos pollinos aquí? Todos. Pero con el Señor montado encima. Amén. ¿Cierto? Amén. Y sus vestiduras blancas encima de nosotros. Caminando así, mire, como realeza. Por eso usted no me le baje la cabeza a nada. Usted no me le baje la cabeza a nadie. Usted no vale por lo que tiene, ni por lo que la gente cree que usted es. Usted vale porque tiene a Jesús en su corazón. Amén. Y eso te hace que formes parte de la realeza celestial. Yo todos los días me tengo que comer ese cuento. Cómaselo usted también, porque así usted se levanta y dice, wow, yo soy parte de la realeza. Y como tal, yo me tengo que comportar, como tal me tengo que parar, como tal tengo que caminar, como tal tengo que cocinar, como tal tengo que limpiar, como tal tengo que trabajar. ¿Cierto? Así que usted cuando esté cortando la hierba, córtela así, como parte de la realeza celestial. Claro, no, porque entonces vamos a cortar la hierba y estamos humillados. No tengo plata para cortar la hierba y tengo que empujar esta cosa. O tengo que limpiar, yo soy la sirvienta. Yo alguna vez digo esas cositas. Digo, aquí la sirvienta soy yo. Sí, pero soy una sirvienta entonces del Palacio Real. Por eso limpio mi casa, arreglo mi casa, le doy comida a la familia real. ¿Ok? Y no nos vamos a quedar con el pollino. Ya le quedó entendido lo del pollino. Usted es un pollino, pero usted tiene encima de usted a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y seguimos la historia y se acuerdan de que cuando Él ya entró, tiraban ramos, palmas, tiraban mantos, ¿verdad? Y eso mismo le pasa al Hijo de Dios cuando ya nos han desatado, hemos aceptado a Jesús, Él viene encima de nosotros, caminando como realeza, y la gente dice, wow, Rachel, ¿cómo has cambiado, Rachel? O día tras día yo veo que vas madurando en el Señor, Rachel. ¿Cierto? Algunos nos han dicho eso, wow, pero hay algo que está pasando en ti, mira, antes eras así, ahora yo te veo diferente. Te lo dice tu esposo, te lo dice tu esposa, te lo dicen tus hijos, tu mamá, el vecino, el compañero de trabajo, y te adulan por lo que está pasando. Mis hermanas me llaman, ay, ora por mí, porque es que tú estás tan cerca del Señor. Oye, cerca del Señor podemos estar todos, pero bueno, ya que me llamaste, vamos a orar. Y sí, lo adulan a uno, pero bueno, para la gloria de Dios, toda adulación, vea, llévela a la gloria de Dios, porque uno usted se crece y después se cae. Entonces, toda adulación para la gloria de Dios. Pero eso hicieron con Jesús. Lo adularon, el tirarle los mantos y le decían, Hosana, sálvame, Señor, ya sé que eres el hijo de David, tú eres el rey. Y después fueron los mismitos que lo llevaron a la crucifixión.
después que te adula, después que te piden consejo, después de que los acompañan en su momento, vienen y te dan la patadita. A tu menor equivocación, enseguida te buscan, te critican, te sacan, te echan. Así que no te creas esas palabras. Yo me imagino que Jesús ya sabía y él no se estaba creyendo esas palabras. Mucha adulación es falsa. Sé tú y el de arriba. Queda bien por el de arriba. Olvídate de lo que la gente te dice en la calle. Porque aunque te lo digan, porque aunque sea verdad, porque puede ser verdad que estás cambiando, ellos no son los que te sostendrán en ese cuerpo. Ellos son los que te jalarán para que te caigas, como lo hicieron con Jesús. Y ese es el otro puntito que yo quiero que te lleves. Ten cuidado cuando estés montada por el Señor Jesús como pollino y ya sientas que tu vida está siendo domada por el Señor. No permitas que te adulen, no permitas que te quieran poner en alto, que porque estás cambiando. Vive confrontada. Bienaventurado el pobre de espíritu, dice el Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre de espíritu es aquel que nunca se cree suficiente espiritualmente, que se siente tan pobre espiritualmente que siempre tiene que buscar de la palabra de Dios, que siempre tiene que vivir humillado cada día buscando la solución de sus problemas, de su vida, en la palabra de Dios. Ese es el bienaventurado, el que se humilla. No pongas atención a lo que está a tu alrededor. Estamos en el día domingo, un día como hoy, entrada triunfal del Rey. Iba a celebrar la semana de Pascuas. Y después viene el día, que es mañana, lunes, ¿verdad? El día lunes, él sigue su recorrido. Se regresa, duerme, dice que él salió del pueblo, después que hizo el recorrido, se regresa y duerme. Se levanta el día lunes y comienza a hacer cosas raras. Como que cuando va de camino otra vez al pueblo, se encuentra una higuera. Tiene hambre. Y la higuera no tiene fruto. Todos conocemos ese pasaje. Y la maldice porque no dio frutos. Pero hay algo supremamente importante que él hizo el día lunes. Y fue que entró al templo y lo limpió. Y mucha gente cree que lo limpió de gente que estaba vendiendo cosas, de que habían cogido como almacén la tierra, pero realmente lo limpió de los cambistas y mercaderes que comerciaban con el pecado del hombre, porque recuerdan que había que pagar por nuestros pecados. Pues ese era el negocio que hacían, traían 2 palomitas, ay, esas palomitas no me parecen buenas, ve donde fulanito que te vende unas mejores, que esas iban a suplir tu pecado. Y eso era lo que hacían. Por eso fue que Dios cogió y levantó todas las mesas y las limpió y los echó a todos, porque estaban comerciando con la vida del hombre, con el pecado del hombre. Y en este negocio estaban involucrados los sacerdotes. Ellos eran los que daban el permiso de que entraran los negociantes a la casa del Señor a negociar con los pecados de la gente. Por eso a todos los echó. De esa manera, el día lunes, la palabra dice que él limpió y purificó el templo de Dios. El templo de Dios. Y después viene el día martes. Y aquí vamos a tomar un poquito de calma porque vamos a ir leyendo todo lo que él hizo el día martes. Me tomé el trabajo de ver hora tras hora qué fue haciendo, para que usted sepa en esta semana, día tras día, qué era lo que el Señor estaba haciendo. Ay, esta es la Semana Santa. No, esta es la Semana Santa, pero usted va a saber día tras día qué hizo, hora tras hora qué hizo. Fíjate. Vamos a buscar en la palabra Marcos, capítulo 11, versículo 23. Y fue el día que él se pasó hablando de parábolas, ¿verdad? En parábolas le hablaba a todo el que se atravesara. Marcos 11, versículo 23. Autoridad y poder real para hacer transformar las cosas por la fe. Fue el día que él habló en parábolas y dijo: si tienes una montaña frente a ti y tú le dices muévete,
ella se moverá. Amén. Qué gran muestra de fe nos dio el Señor. Esta parábola la dijo el día martes. Usted el martes se va a acordar y practíquelo. Esta montaña que se va a levantar o que se ha levantado o que estoy viendo aquí frente a mí, yo por fe creo que si le digo muévete, se moverá. Esos son los problemas que se nos presentan día a día. Y ahí es donde tú tienes que activar la fe. Vamos a seguir. Marcos 11:28, autoridad y poder real para hacer las cosas que hacía. Autoridad y poder real para hacer las cosas que hacía. ¿Y qué hacía? Bueno, hacía cantidad de cosas, ¿verdad? Pero fíjate la autoridad que él toma, y es lo que nosotros tenemos que aprender del Señor. Dice el versículo 28 de Marcos 11, dice, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Oye, me quedé caro. ¿Ah? Ven los milagros que está haciendo, se han dado cuenta cómo ha transformado las cosas, le predicaba a la gente, sanaba enfermos, libertaba al cautivo, sacaba demonios, por favor, resucitaba muertos, y todavía estos descarados, mira cómo le hablan. ¿Con qué autoridad haces esas cosas? Jesús respondió, les dijo, os haré yo también una pregunta. Wow, o sea, yo no te respondo con una respuesta, te respondo con una pregunta. Y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondan. ¿Qué pregunta? Porque ellos creían en Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que todos se bautizaban para el perdón de los pecados? Claro, era tremenda conveniencia. Si yo iba y me bautizaba, era limpia de pecado, no tenía que hacer más nada. Entonces ellos sí creían en el bautismo y todo el pueblo creía en Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista no solo predicaba, decía, anunciaba, profetizaba que tras de él vendría el verdadero rey. Entonces dice, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no les creísteis? Y si decimos de los hombres, pero tenían al pueblo. ¿Saben por qué tenían al pueblo? Porque todo el pueblo hacía eso y ellos patrocinaban que ellos hicieran ese bautismo. Pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. O sea, no se podían ir en contra de esa ley porque tenían a Juan como profeta y entonces iban a echar al pueblo encima. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Mentirositos, ¿verdad? Mentirositos. No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. O sea, no solamente tengo autoridad para hacer estas cosas, sino que no te tengo por qué decir con qué autoridad es que yo hago estas cosas. Porque así somos de atrevidos y andamos cuestionando las cosas de Dios. Dejemos de cuestionar las cosas de Dios. Hágalas, sea obediente, crea y cállese la boca. Cállese, si aquí nada más estamos ¿cuántos? 70, 80, 90, 100 años y se acabó. Estamos buscando la vida eterna, sembrando en el reino de los cielos para que nuestros días sean eternos en la presencia de Dios. Amén. No te des mala vida aquí. Haz lo que puedas hacer y lo que no, pues que lo haga el Señor. Muchas cosas en nuestra vida están en categoría milagro. Cuando llegan a la categoría milagro se salieron de mi alcance. Allá Dios sabrá lo que hace y cómo lo hace. Entonces, Él tiene autoridad y poder real para hacer lo que le dé la gana. El rey hace lo que le da la gana. En la tierra te ajustas a las leyes porque el gobernador dijo que esa era la ley o no. ¿Te ajustas? ¿Te tranquilita? Si dice que tengo que manejar 35, pues yo manejo 35. ¿Te lo pones a cuestionarlo? Tú no cuestionas. Tú cuestionas que en el short pipe tienes que manejar a 70. Tú no lo cuestionas, aunque tu mente diga, bueno, yo pudiera ir a 90. Oye, pero somos tan descarados que cuestionamos al Señor. Peleamos con Él por las órdenes que nos ha dado. Entonces aquí estamos viendo que Él tiene toda autoridad. Seguimos. Autoridad y poder real sobre el viñedo de su padre.
Yo te voy a contar esta historia para que no tengamos que leerla toda. Pero ahí el Señor estaba hablando en parábola, por supuesto, como dijimos, y haciendo mención de que Él era el Hijo de Dios, cuando contaba la historia de que había un dueño, ¿verdad?, de un terreno grande, había un viñedo ahí, y resulta de que le dijo a los empleados: mire, trabaja en este viñedo mientras yo me voy y regreso. Pero mientras él estaba allá, él mandó a un empleado a que revisara, y los empleados no quisieron darle cuenta de lo que estaba pasando, sino que lo cogieron, lo golpearon y lo sacaron. Y esta es la comparación del reino de los cielos. Aquí estamos, el Señor está en el cielo, pero Él ha mandado varias veces a sus profetas a explicar, a decir, a anunciar: por favor, pórtate bien, el Señor viene, te vas a quedar si sigues haciendo esto, te vas a quedar, nosotros queremos que todos se vayan. Y dice la historia esta que después le manda a una segunda persona y hicieron lo mismo. Y después el dueño del viñedo dice: bueno, tengo a mi hijo amado, y yo creo que a mi hijo lo van a respetar porque es mi hijo, lo voy a mandar. Y es cuando el Señor, en análisis comparativo, manda a Jesús al viñedo, y resulta de que los que estaban trabajando en el viñedo también lo quisieron hacer daño y lo mataron. Es cuando están matando a Jesús en ese tiempo. Pero aún Él dice: yo tengo autoridad. Y en el versículo 10 dice: ni aún esta escritura habías leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Este es Jesús, la piedra angular en la que fue formada la iglesia de Dios, y a Él también lo mataron. Seguimos con las parábolas: autoridad y poder sobre el dinero. En Marcos capítulo 12, versículos 15 al 17 dice: mas Él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron: del César. Respondiendo Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Poder real para hablar. O sea, yo te mando que pagues tus impuestos, pero también te mando que lo que le corresponde a Dios en su casa, tú lo entregues. Él tiene autoridad y poder real sobre el dinero. También tiene autoridad y poder real sobre la muerte. Y en la porción bíblica de Marcos 12, del 24 al 27, el Señor nos está mostrando el poder real sobre la muerte. El último versículo, que es el 27, dice: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros muchos erráis. ¿Sabes por qué está diciendo que Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos? Porque Él habla de la vida espiritual. Él es Dios de los que hemos creído en Él. Él es Dios del que tiene a Jesús en su corazón, al Espíritu Santo dentro de ti, que tiene vida espiritual. Él no es Dios de los que están muertos espiritualmente, porque no van a ir al reino de los cielos. Entonces tiene autoridad y poder real sobre la muerte, pero también tiene autoridad y poder real sobre el amor. Marcos 12, 28, 34. Mira, se pasó todo el día hablando el hombre, ¿no? Explicando y dándonos enseñanzas. Y ahí habla de que amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, porque Él demanda de nosotros ese amor real. Tiene autoridad sobre las autoridades terrenales. El Señor tiene autoridad sobre las autoridades terrenales y nos está diciendo a nosotros en esta porción bíblica que nos guardemos. ¿La están leyendo aquí? Que nos guardemos de los escribas que gustan de andar con largas robas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Y miren el cuarto lo que dice: que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. O sea que hasta habló de ellos y dijo lo mal que estaban haciendo.
Y vamos a terminar con esta última parábola en Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, y es la autoridad y el poder real que el Señor tiene para conocer la ofrenda de tu corazón. Y con esto vamos a entrar en nuestro segmento de diezmos y ofrendas. Quiero que prepares tu corazón y yo te voy a leer la porción bíblica que respalda lo que te acabo de decir. Prepara tu sobre, si no lo tienes, yo te pido que levantes tu mano para que un guardián te entregue el sobre. Prepara esa ofrenda con la que has venido a honrar la casa del Señor. Tu diezmo como hijo obediente. Si vas a hacer un pacto, es tiempo de que lo hagas. Voy leyendo la palabra y quiero que en completo orden y reverencia escuchemos la palabra del Señor. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Gloria a Dios por esta palabra.